Vamos a salirnos del Salmo 119 un ratito, pero vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 30, verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Sabe por qué David pedía el efod? Cada vez que David tenía que consultarle a Jehová por su voluntad, por sus juicios, lo que hacía era pedir el efod. El efod era la cobertura que estaba sobre el manto blanco del sumo sacerdote. Y estaba ahí, tenían en el efod, tenían el pectoral y tenían Urim y Tumim. Cuando Dios hablaba, bueno, nadie sabe a ciencia cierta qué pasaba con las piedras. Muchos dicen, los estudiosos del tema dicen que lo que pasaba es que las piedras comenzaban a brillar. Y si las piedras brillaban, quiere decir que Dios daba un juicio de sí, ¿verdad? Un juicio justo. O sea, el juicio, sea sí o no, era justo. Pero, por ejemplo, cuando David iba a la guerra, ¿subiré contra los filisteos? Le preguntaba al Señor con el efod. Y el Señor le decía: sí, sube, yo te los entregaré en tu mano. Y subía. Pero a veces subiré ahora en contra de este otro pueblo. Y le decía: no, no subas. Y entonces, ¿qué hacía David? No iba a la guerra. ¿Cuántas guerras hemos peleado nosotros sin pedir la dirección de Dios? Y si nosotros peleamos guerras sin pedir la dirección de Dios, primero, si no teníamos que ir a la guerra, la vamos a perder. Porque no es Dios peleando. A veces Dios dejaba que David peleara. Y otras veces Dios peleaba por David. O por el pueblo de Israel en general. ¿Verdad? Entonces, de esa manera David esperaba y buscaba los justos juicios de Dios. Porque su esperanza estaba puesta en que Dios siempre le iba a dar un juicio correcto. Mire, David había fallado una y otra vez. Una y otra vez David fallaba. Pero, al igual que él, nosotros tenemos que tener presente que podemos ir a Jehová, aún habiendo pecado, aun que haya fallado usted o yo, aun que hayamos fallado, porque Dios nos dio una razón y el propósito. Y podemos sentirnos avergonzados, podemos sentirnos acusados, podemos sentirnos humillados, deshonrados incluso. Pero Dios nos dio el sentido de la esperanza para que nos dirijamos hacia Él y que podamos percibir de Él la fragancia de la dulzura de sus juicios, aún de lejos. A causa del pecado nos alejamos de Dios. Es cierto, nos alejamos de Él. Pero si nuestra esperanza está puesta en Dios, aún lejos de Él a causa del pecado, vamos a poder percibir que sus juicios para nosotros son buenos y nos van a traer libertad. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando pecamos, por lo regular, aparte de que pecamos porque nos vamos de bruces, aparte de que pecamos por eso, también nos dejamos empezar a acusar. En lugar de correr al Señor, de correr a las aguas de su nombre, a su sangre y el fuego purificador para ser limpiados, comenzamos a dejar sernos acusados y nos pensamos a sentir humillados, que no valemos, que no merecemos. Y entonces nos hace inclinar nuestra cabeza espiritualmente hablando. Y cuando inclinamos nuestra cabeza espiritualmente hablando, nuestra nariz deja de estar enfocada en Dios y comenzamos a oler nuestra propia pestilencia. La pestilencia de nuestro pecado. La pestilencia de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad. Es por eso que mire, a pesar de que estemos lejos de Dios, hoy, en este momento, cualquiera que me escuche, ya sea aquí o en su casa o que lo vaya a escuchar después,
A pesar de que esté lejos de Dios por causa del pecado, su esperanza tiene que estar puesta en que el juicio de Dios va a traerle libertad, va a traerle sanidad, va a traerle liberación a pesar de ese pecado. Amén. El Señor nunca quiso que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en nadie más que en Él. Solo Dios merece nuestra fe, nuestra oración, nuestra reverencia, nuestra esperanza y nuestra adoración. Los 5 sentidos de nuestro espíritu deberían de ser solo para Dios, solo para Él. Amén. Es por eso que David esperaba en los juicios de Dios, no en el juicio del hombre. Porque ¿cómo es el juicio del hombre? Si alguien cae, si David se hubiera puesto en las manos de los hombres al pecar, ¿qué le hubiera pasado? Condenado, señalado, pisoteado, apartado, denigrado y todo lo que termina en ado, ¿verdad? Insultado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero David siempre confió, como lo leímos en el Salmo 119, 43, que él puso voy a regresar ahí al Salmo 119, 43. Se me perdió. Aquí está. Dice, porque a tu juicio espero. Esa espera es de esperanza. Su esperanza estaba puesta en los juicios de Dios como primer punto. Segundo, David esperaba en la palabra de Dios, en la palabra que le había sido dada por Dios. Siempre en el Salmo 119, pero ahora en el verso 49. Verso 49 dice, Saín, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esperar en la palabra de Dios. Hay una canción muy viejita, creo que con esa vamos a ministrar al final. Esperar en ti, decía Jesús Adrián Romero, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón, en este caso nosotros podemos decir mi esperanza, está puesta en ti. Así deberíamos de ser, nuestra esperanza puesta en la palabra de Dios. Y mire, ¿por qué David expresaba esto? Porque David tenía muchos enemigos. Y estos enemigos lo que querían era quitarle el trono. Siempre quisieron quitarle el trono a David. Pero hubo una palabra profética dada por Dios a través de Jacob en Génesis 49, 10. Vamos a ir a Génesis, capítulo 49, verso 10. Este es una porción de la bendición o de la profecía que le dio Jacob a cada uno de sus hijos. Y en esta profecía decía, no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. ¿Cuál era la promesa? Que el cetro, o sea, el gobierno del pueblo no iba a ser quitado jamás de la tribu de Judá. ¿A qué tribu pertenecía David? A Judá. Entonces, cuando venían los enemigos de David a pretender quitarle el gobierno, el trono, David lo que hacía era esperar en la palabra de Dios. Porque Dios había dicho que su cetro jamás iba a ser quitado de Judá. Entonces David sabía que ese ataque del enemigo no iba a prosperar, ¿verdad? Ahora, ahondando un poquito en el Génesis 49, 10, a mí me llamó la atención, porque dice, no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, ¿hasta qué? Y cuando nosotros leemos en la Biblia, ¿hasta qué? Tenemos que ver bien hasta qué, ¿verdad?
Y dice, hasta que venga Shiloh y a él se congregarán los pueblos. Shiloh, si usted tiene Strong, se va a dar cuenta que en el español no aparece numeral para la palabra Shiloh. ¿Cómo estudiamos esta palabra? Bueno, entonces nos tenemos que ir al King James. Con Strong. En la King James con Strong ya aparece el numeral para Shiloh. Y el numeral para Shiloh es la 7886. Y la H7886 dice Shiloh, tranquilo. ¿Apodo de quién? Del Mesías. Lo que está diciendo ahí Jacob es, miren, en Israel va a gobernar siempre un descendiente de la tribu de Judá hasta que venga el Mesías. Hasta que venga el Mesías. Así es una profecía. Y en esa profecía, en esa palabra dada por Dios a través de Jacob, estaba la esperanza de David. Por eso él dijo, me has hecho esperar en tu palabra. Salmo, ¿qué dijimos? Era 119, 40 y qué? 3. No, 49. Ajá. 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Amén. Entonces, David sabía que las promesas de Dios traen esperanza. Por eso lo declaró repetida una y otra vez en el Salmo 119. En el Salmo 119, a mí, mire, yo no sé si usted lo ha leído completo, el Salmo 119, pero es un tanto repetitivo en algunas cosas. Por ejemplo, cuando empieza dice, vivifícame, vivifícame. Y hay que ponerle atención a lo que David pidió. ¿Por qué pedía que lo vivificara? Dice, vivifícame por tu palabra. Vivifícame por tu justicia. ¿Qué nos va a traer vida a nuestro ser? La palabra, la justicia, los juicios de Dios. Y entonces cuando habla de esperanza, mira, el Salmo 119, 49 lo acabamos de leer. Pero si vamos al verso 74, siempre del Salmo 119, pero verso 74 dice, los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Y lo repite otra vez, esperar en la palabra de Dios. Verso 81, nuevamente dice, desfallece mi alma por tu salud, esperando en tu palabra. Esperar en la palabra de Dios. O sea, David estaba tan consciente que su esperanza tenía que estar en la palabra de Dios que lo repitió una y otra vez. Sí, nos quita, no sé, nos ofuscamos y dejamos de esperar en la palabra de Dios. El Señor dio palabras y nos son robadas tan fácil, pero tan fácil. Entonces, para que no nos sintamos, mire, en algún momento usted se ha sentido desanimado, pues en algún momento, como todos, desalentado, desilusionado, ya listo para el hoyo, tal cheque, dijo aquel. Si usted se ha sentido así, bueno, es porque nuestra esperanza no está puesta en la palabra de Dios. Porque para cada cosa que nosotros pasemos, hay una palabra. Y a veces el problema es que no la conocemos. Y si la conocemos, lo que decía hermana Jackie, la olvidamos. Pero tenemos que tener presente la palabra de Dios y esperar en ella. Fiel es el que dijo la promesa. Si Jehová lo dijo, Jehová lo va a hacer. Ahí no hay para dónde. Amén. Miren lo que dice en el verso 74. Dice, regresando un poquito, verso 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Los que habían visto que la esperanza de David había sido un éxito se alegraron con él.
¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que si en David había funcionado, en ellos también. Porque la unción que viene sobre la cabeza tiene que venir sobre el cuerpo. Si a David llegó una unción en la cual la esperanza le hizo fructificar, le hizo salir adelante, eso quiere decir que a todos los que venían con él les esperaba lo mismo. Si no, miren a los de la cueva de Adulam. ¿Quiénes estaban ahí? Dice la palabra. Los endeudados, los enfermos. ¿Quiénes más? No me acuerdo, pero eran unas figuritas las que estaban ahí, ¿verdad? Endeudados, enfermos, y no me acuerdo cuál era la otra palabra que usa ahí para describirlos ahí. ¿Y cómo terminaron de ahí? ¿Ha leído usted cómo terminaron ellos? Unos guerreros. Los valientes de David. ¿Ha escuchado usted de los valientes de David? Si no, vaya a estudiarlo. Pero los valientes de David eran los mismos de la cueva de Adulam. Los mismos. Era tanto, y entre los valientes de David habían 3 que eran como los meros paladines ahí. Dice que había uno que mató tanta gente con su espada en una oportunidad. Fíjense, afligidos, endeudados y con amargura de espíritu. Lotería, dijo que. Y después, pero esos afligidos, endeudados y con amargura de espíritu se convirtieron, claro que no todos, pero se convirtieron en los valientes de David. Y de esos valientes de David, los 3 que eran, creo que los generales, de uno de ellos dice que mató a tantos con su espada que la sangre hizo que se le quedara pegada a la espada a la mano. Resultaron siendo lo que Dios quería que fueran. ¿Por qué? Porque sabían que si la esperanza de David estaba funcionando en ellos también. Usted y yo debemos alegrarnos cuando miramos que alguien está caminando en esperanza. Pero contrario, los que no tienen esperanza van a empezar a señalar. Ya viste cómo le está yendo a Byron. Cómo le está viendo a aquel. Saber en qué anda. Esa gente es toda aquella que no tiene vivificada su esperanza. No se alegran con uno. Nosotros debemos alegrar. Si la palabra dice llorad con los que lloran, pero también dice reír con los que ríen. Amén. O sea, si usted está feliz, hermano, no va a llegar yo, ¿y por qué está usted contento? ¿No está viendo cómo estoy yo? No, me río con usted. Llore, ríe, ¿verdad? No vamos a llegar con alguien que está en luto, por ejemplo. Risa que risa. Hay que compartir su dolor. A veces nuestra alma, ¿cuántos alguna vez se han desesperado? Siempre que pregunto, levantan la mano, ¿qué onda? Bueno, yo también, ma. Pero mire, en medio de los ataques y de todo esto, nuestra alma se puede desesperar. Pero nuestra esperanza debe permanecer sujeta a las promesas de Dios, como lo dice el verso 81 del Salmo 119. Mi alma desfallece, dice él, ¿sí?, por tu salud, esperando en tu palabra. O sea, mire, lo que está diciendo David ahí es, mira, Señor, mi alma está desfalleciendo, pero está esperando en tu palabra. Y dice por tu salud. Mire, y la palabra salud que se usa acá va más allá de una salud física. La palabra salud también significa salvación. Entonces, David lo que está diciendo ahí es que está esperando ser salvo del poder del pecado que reinaba sobre su carne. David sabía que en su carne había un poder pecaminoso que reinaba sobre él. Y él decía, por eso dijo en el Salmo 119, 81, mi alma desfallece por tu salud. O sea, mi alma desfallece buscando tu salvación.
Estoy desfalleciendo, pero estoy esperando en tu palabra. Y en Hebreos capítulo 7, verso 25, el apóstol Pablo habla al respecto. Hebreos 7, 25 dice: por lo cual puede también salvar, ¿qué dice? Eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, el Señor puede salvarnos eternamente. ¿De qué? De la ley que está en nuestros huesos. En nuestra carne hay una ley, la ley del pecado y de la muerte. Pero Jesús ya pagó el precio. Entonces ahora hay que decirle a nuestra alma. Por eso cantábamos hoy: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, porque es que nuestra alma, mire, nuestra alma, por eso le dicen los psicólogos, va, la loca de la casa. A nuestra alma hay que sujetarla, porque nuestra alma, si usted la deja con rienda suelta, olvídese. Sí, agarra camino, ¿verdad? Como mi perrito cuando le abro la puerta a veces, para que se vuelva a entrar, hermano. Pues así es el alma. Así es el alma, igualita. Igualita. Número 3. David espera por osadía. Y yo dije, osadía, ¿qué onda? Me puse a investigar. Y la palabra osadía aparece en el griego y es la palabra G5111, para que usted la vaya a investigar despacito. Y osadía quiere decir atrevimiento, valor, ser atrevido, o sea, ser osado, ser valiente. Entonces quiere decir que nuestra esperanza bien colocada le da osadía a nuestro espíritu. Cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, nuestro espíritu se torna valiente, se torna atrevido, se torna valeroso. Cuando nos apoyamos en la palabra de Dios, así es nuestro espíritu. Y no nos va a dejar ser avergonzados. Salmo 119, nuevamente. Salmo 119. Pero ahora vamos a ir al verso 116. Vamos a bajar ahí un poquito del 81 que estábamos. Y vamos a ir al verso 116. Y dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no me avergüences. ¿De qué? De mi esperanza. David estaba tan confiado en la palabra de Dios, pero también sabía que a veces su alma desfallecía. Por eso le dijo: susténtame y no me dejes avergonzado. Yo confío en ti, Señor. No me dejes avergonzado. No me dejes avergonzado. ¿Alguna vez usted, como yo, sintió el impulso de hacer algo en lo espiritual? Como por ejemplo, orar por un enfermo, o hablarle de Dios a alguien en la calle, o no sé, en la oficina, en el trabajo, donde sea. Pero de repente ya no lo hizo, porque le dio mellito, le dio cosita, o lo que sea. ¿Le pasó como a mí? Eso es porque la osadía que quisieron tener no estaba en el Espíritu de Dios, no estaba en la palabra, estaba en el yo. En ese momento el yo se sintió capaz de ir y hablarle de Dios. Pero me entró temor porque no estaba fundamentado en la palabra de Dios. En pocas palabras, sentimos temor de quedar en vergüenza por hacer algo espiritual. No estaba sustentado en la palabra. Pero cuando lo hacemos confiando en la palabra de Dios, que el Señor no nos va a dejar avergonzados, nuestro espíritu va a tener esa osadía de ir a hacerlo. Orar por un enfermo. Como decía el pastor Pedro, el primer enfermo por el que oré se murió. Y créame que a mí también me pasó. Me mandó, mire, es que también va. A todos les ha pasado, pero mire, es que a mí sí me la hicieron así bien, bien bonita, va, porque el pastor en la iglesia donde estaba anteriormente, congregado, estaba ministrando a un joven, niño todavía, creo yo, no me acuerdo si ya era mayor de edad o no.
Y me dijo, mira, anda a orar por él. Se puso enfermo, él tenía cáncer. Está malo, dijo, se siente mal, anda a orar por él. Él nunca me había contado cómo estaba la situación, solo me dijo, anda a orar por él. Bueno, dije yo, me fui. Cuando voy llegando, hermanos, lo que yo vi fue huesos con piel, casi literalmente. Y yo dije, este bandido me la hizo. Yo dije, no puede ser. Hermanos, mire, para hacerle corto a la historia, yo oré por él. Y yo les pregunté a los hermanos, porque yo les estoy bien sincero. Yo dije, este ya va a entregar el equipo, ya va a entregar cuentas. Y yo en mi interior, ¿no? Y les dije, hermanos, ¿cómo ha orado el pastor? Por él, por sanidad, me dijeron. Yo no, entiéndame, hermano, en esa situación yo no podía orar de otra manera. O sea, si el pastor había venido orando por sanidad, yo no podía orar contradiciendo la oración que él venía haciendo. Y entonces yo le dije, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor fue muy bueno conmigo y me dijo, ora porque se haga mi voluntad. Muy bien, dije yo, Señor, y oré, ¿verdad? Haz tu voluntad sobre este joven. Terminamos de orar, yo iba con otra persona, nos fuimos. Llegando nuevamente a la oficina de la iglesia estábamos cuando nos llamaron. Acaba de morir. Entonces la primera persona que llore por enfermedad también entró en el equipo, ¿verdad? Pero nuestro espíritu tiene que estar y tiene que tener esa osadía de hacer las cosas. Claro, esperando en que Jehová no nos va a avergonzar. Jehová no nos va a avergonzar. Si lo hacemos confiando en su palabra, esperando en su palabra, con nuestra esperanza en su palabra, Él no nos va a avergonzar. Y va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Amén. Ok. Y la última. David esperó por la salvación. David necesitaba salvación del Señor, del poder. Lo mencioné hace un ratito, pero hacía grande rasgo. Ahorita lo voy a meter más grande, ampliar un poquito. Del poder que reinaba en su carne, pero también de los enemigos que lo rodeaban. David podía esperar salvación del Señor porque había mantenido los mandamientos del Señor. Mire, Salmo 119 siempre, verso 166. 119, 166. Y dice, tu salud he esperado, oh Jehová. O sea, estoy esperando tu salud, tu salvación. Y tus mandamientos he puesto por obra. ¿Por qué David podía estar seguro de que la salvación de Jehová, de que la salud de Jehová iba a llegar a su vida? Porque puso los mandamientos por obra. Este es el tema más cortito de los 4. Está sencillo decirlo. Pero si no cumplimos los mandamientos de Jehová, entonces la salud o la salvación de Dios no va a poder venir a nuestra vida, por más que el Señor quiera. Porque el Señor no se puede contradecir en su palabra. Si nosotros no cumplimos con sus mandamientos, con su palabra, con lo que conocemos, a veces no es necesario, hermano, que usted se conozca la Biblia de Génesis a Apocalipsis de memoria. Tal vez se puede usted conocer un par de versículos o un versículo, saberlo. Pero si lo cumple, tienes por asegurado que el Señor se va a manifestar en esa área de su vida. El problema es que a veces sabemos mucho, pero aplicamos poco. Ese es uno de los temas más fuertes que el Señor nos ha llevado en este tiempo a esta iglesia, a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Escuchamos mucho de Dios, mucho, bastante. En esta iglesia no se ha repetido un tema en 4 años. Eche pluma, ¿cuántos temas son?
A eso súmale las actividades especiales. Nunca se ha repetido un tema de domingo y de miércoles. Los discipulados, como son pues recurrentes, pero aún así no se dan igual. Escuchamos mucho, pero aplicamos muy poco. Y eso lo vemos reflejado en que la gente no tiene salvación en áreas de su vida, no tiene salud en áreas de su vida. Vemos áreas de la vida de la gente enfermas, que siguen enfermas, y que si no empiezan a poner por práctica la palabra del Señor, seguirán enfermas. Lo que el Señor nos está llamando es a que nuestra esperanza deje de estar desviada buscando cosas de la carne y comience a estar en Él. Porque como le decía al principio, aunque usted haya pecado ahorita, que tampoco es permiso para andar pecando, pero si usted está pecando en este instante y está escuchando este tema, si su esperanza está puesta en Dios, va a poder saber que hay salvación, salud para su vida. Eso sí, comience a cumplir los mandatos de Dios. Amén. David sabía que Dios era su única salvación. Por eso, mire, cuando les tocó, se lo hacía referencia al principio, pero ahorita lo vamos a leer. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 10 en adelante. Segunda de Samuel 24, del 10 en adelante. Y esta es la historia de cuando a David le tocó escoger su castigo. Yo a mis hijos, de verdad, que a estos bandidos los he puesto a escoger su castigo. Se han castigado ellos solos. Fíjense. De ver, sí, o sea, ¿qué castigo lo he hecho o no? ¿Sí? Pues así le pasó a David. Leamos, dice: y después que David hubo contado el pueblo, Dios le había dicho que no hiciera el censo. Le mandó profeta a decirle: no hagas el censo. ¿Y qué hizo David? Hizo el censo. Pero bueno. Y después que David hubo contado el pueblo, le punzó el corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he obrado muy neciamente. No, mentiroso. Al siguiente día, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, fue palabra de Jehová a Gad, profeta vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Imagínense. Ajá. Tú te escogerás una de ellas, la cual yo haga. Vino pues Gad a David e intimóle y díjole: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Verso 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus miseraciones o sus misericordias son muchas, y que no caiga yo en manos de hombres. David estaba bien claro. Si usted se da cuenta de las 3 opciones que Dios le dio a David, una era que Jehová se encargara directamente de él, y las otras 2 fuera que se encargara a través de los enemigos de David. Y David dijo: mejor en manos de Jehová. Porque ¿en quién estaba expuesta la esperanza de la salvación de David? En Jehová. En Jehová. Entonces dijo, verso 15: y envió Jehová pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y como el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal
y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta, ahora detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que hería al pueblo. David pudo ver al ángel. Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Ruégote que tu mano nuevamente se torne contra mí y contra la casa de mi padre. Nuevamente, ¿por qué se atrevió David a decir eso? Porque sabía que a pesar de que ciertamente Dios lo iba a corregir, y lo iba a corregir de manera muy fuerte, iba a venir salvación. Lo que le estaba enseñando desde el principio, a pesar de que David pecó, su esperanza estaba tan puesta en Jehová, que sabía que aún en medio de la corrección de Jehová, podía oler salvación. Pudo oler salvación, pudo olfatear la salud, pudo olfatear la misericordia de Dios. Así debe ser nuestra esperanza puesta en Dios. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su provisión y porque Él nos